Estaba en el fondo de un callejón, sucio, adicto, sin esperanza, condenado a la muerte. Pero hoy soy libre, y la ciencia no puede explicar cómo. Imagina vivir en un infierno personal, donde cada día es una batalla contra una adicción que te consume, que te roba la dignidad, que te aleja de todo lo que amas, donde la única salida parece ser la muerte. Esa fue mi realidad durante años. Un ciclo vicioso de drogas, crimen y desesperación. Pero, ¿qué sucede cuando llegas a tu límite, cuando la sociedad te abandona y lo único que te queda es un grito en el vacío? En Milagros de Fe creemos que hay un poder más grande que cualquier adicción, cualquier condena. Un poder capaz de transformar lo imposible en realidad. Quédate con nosotros porque hoy te voy a contar cómo, cuando me rendí por completo, Dios actuó y me dio una nueva vida. Bienvenidos a Milagros de Fe, el canal donde la fe mueve montañas y transforma vidas. Soy Rafael, y hoy voy a compartir con ustedes el viaje más desafiante y milagroso de mi vida. Una historia de cómo pasé del fondo del abismo a una vida completamente nueva. Hola a todos. Mi nombre es Rafael y hoy no estoy aquí para contar una historia de éxito, de logros materiales ni de una vida perfecta. Estoy aquí para contar la historia de un hombre que se perdió por completo, que se sumergió en las profundidades de la oscuridad y que fue rescatado por una fuerza que, durante mucho tiempo, negué. Es la historia de mi transformación, de mi renacimiento. Crecí en una familia de clase media con padres que se esforzaban por darme lo mejor. No me faltaba nada material. Tenía buena educación, comida en la mesa, ropa nueva. Pero, desde temprano, sentía un vacío, una inquietud, una sensación de que algo faltaba, de que no encajaba. Buscaba algo que me llenara, que le diera sentido a mi existencia. Lo intenté con los estudios, con el deporte, con las amistades. Pero nada parecía suficiente. Era un joven con un agujero en el alma y no sabía cómo llenarlo. Fue en la adolescencia cuando encontré lo que parecía ser la respuesta: la adrenalina, la transgresión y luego las drogas. Empecé con lo que parecía inofensivo: la recreación, fiestas, amigos, la sensación de libertad, de pertenecer a un grupo que parecía entender mi búsqueda, mi rebeldía. Al principio era una fuga. Una manera de silenciar ese vacío, esa voz interna que me decía que no era suficiente. Marihuana, luego cocaína y cada vez más. Con cada dosis, una ilusión de plenitud, de felicidad. Creía que era listo, que tenía el control. Para cuando quiera, me decía a mí mismo y a todos los que intentaban advertirme. Mis padres, desesperados, intentaban ayudarme, internarme. Pero yo los alejaba con agresividad y mentiras. Me volví rebelde, agresivo, manipulador. Mi vida se convirtió en una sucesión de mentiras, manipulaciones y decepciones. Me definía por mi libertad, por mi capacidad de desafiar las reglas, de vivir al límite, de ser diferente. No tenía fe. Para mí, Dios era una invención, una muleta para los débiles, un cuento para niños. Me reía de los que hablaban de milagros, de intervención divina. Solo creía en lo que podía ver, tocar, sentir, y lo que sentía era el placer momentáneo de las drogas, la adrenalina del peligro, la ilusión de tener el control sobre mi vida. No sabía que estaba construyendo mi propia prisión, ladrillo por ladrillo, con cada dosis, con cada mentira, con cada acto de rebeldía. Y esa prisión me llevaría a un lugar del que pensé que no habría salida. Lo que empezó como una recreación rápidamente se convirtió en una necesidad. Una obsesión. La búsqueda del placer se transformó en una desesperada carrera por evitar el dolor de la abstinencia. Me convertí en esclavo de la droga. Mi vida giraba en torno a conseguir la próxima dosis, a cómo obtener dinero para ello. Perdí el trabajo. Luego, la universidad. Mis amigos normales se alejaron, cansados de mis mentiras y de mi comportamiento. Me quedé solo con aquellos que compartían el mismo vicio, el mismo estilo de vida marginal. Mi apariencia cambió drásticamente. Estaba delgado, pálido, con ojeras profundas, los dientes arruinados.
El brillo de mis ojos se apagó, sustituido por un vacío, una desesperanza, un miedo constante para sostener el vicio. Comencé a robar. Primero cosas pequeñas en casa, joyas de mi madre, objetos de valor. Después, robaba en la calle, cometía pequeños asaltos. Mis padres, que antes intentaban ayudarme, ahora vivían con miedo. Con la casa cerrada, con el dolor de ver a su hijo perderse. Los veía sufrir, escuchaba los llantos de mi madre, pero la droga era más fuerte. Ya no tenía control. Era un adicto, un ladrón, un extraño para mi propia familia. Un monstruo que lo sería. Fui arrestado varias veces. Pequeños robos, posesión de drogas. La cárcel era un infierno, un lugar de violencia y degradación, pero la abstinencia era aún peor. Salía y volvía al mismo ciclo como un ratón en una rueda. La promesa de parar se rompía con cada nueva dosis, con cada nueva oportunidad de huir de la realidad. Me sentía basura, un fracaso, la escoria de la sociedad. La vergüenza me consumía. Pero la necesidad era mayor, un agujero negro que lo tragaba todo. Mi salud se deterioró rápidamente. Siempre estaba enfermo, débil, con infecciones. Mi mente estaba confundida, paranoica. Vivía con miedo, huyendo de la policía, de los narcotraficantes, de las pandillas y sobre todo, de mí mismo. Ya no tenía sueños, no tenía esperanza. Solo quería que el dolor se detuviera, que el vacío se llenara, aunque fuera con una dosis más. Con un momento más de olvido, un día estaba en un callejón oscuro, sucio, con frío, bajo la lluvia. Sin dinero, sin amigos, sin familia. Acababa de usar la última dosis y la euforia ya se desvanecía, dando lugar a esa angustia terrible, a esa sensación de muerte inminente. Miré al cielo, un cielo gris y sin estrellas, y pensé, es el fin. No hay salida. No queda nada para mí. Ya no tengo nada, estaba en el fondo del pozo. Más hondo de lo que jamás imaginé. Estaba listo para morir. En ese callejón, esa noche fría y lluviosa, ya no tenía a dónde correr. No tenía fuerzas para luchar. No me quedaba orgullo que mantener. Estaba completamente roto, física, mental y espiritualmente. Era un cuerpo vacío, sin alma, sin propósito. Empecé a llorar. No un llanto de rabia, sino de desesperación, de agotamiento, de rendición total. Ya no tenía lágrimas, pero seguían cayendo, mezclándose con la lluvia y la suciedad del callejón. Estaba en mi límite absoluto. Y entonces hice algo que jamás imaginé que haría. Algo que había ridiculizado y negado toda mi vida. Empecé a hablar, no con alguien allí, sino con el vacío, con la nada, con lo que yo creía que era el final. Dije con el último hilo de voz que me quedaba. Con la poca energía que tenía, quienquiera que esté ahí, si hay algo más allá de esta miseria. Si hay un Dios, yo ya no aguanto más. He fallado en todo. He perdido todo. Ya no sé quién soy. No tengo fuerzas para vivir. Me rindo a ti. Haz lo que quieras conmigo. Porque yo ya no sé qué hacer. Entrego mi vida, mi adicción, mi dolor, mi vergüenza, mi pasado, mi futuro en tus manos. Ya no tengo nada que dar, nada por lo que luchar. Me rindo. No esperaba nada. Estaba demasiado agotado para esperar, para tener esperanza. Solo quería que el dolor parara, que la miseria acabara. Pero en ese instante algo ocurrió. No, fue una voz audible, ni una luz brillante, ni un escalofrío. Fue una paz que empezó a inundar mi corazón proveniente de un lugar que no conocía, de una fuente que había ignorado y ridiculizado durante tanto tiempo. Era como si un peso gigantesco, que había cargado durante años, se hubiera quitado de mis hombros. Una certeza profunda de que no estaba solo. Que incluso allí, en el fondo del pozo, Dios estaba conmigo, sosteniéndome, escuchándome. No sabía cómo iban a cambiar las cosas. No tenía un plan, ni estrategia, ni dinero, nada. Pero tenía paz. Una paz que me permitió respirar profundamente por primera vez en mucho tiempo. Una paz que me dio una pequeña chispa de esperanza. Una certeza de que, de alguna forma, sería. Cuidado, que había un camino.
Dormí esa noche, allí mismo, en el callejón, bajo la lluvia. Un sueño profundo y sin pesadillas, como no dormía hacía años. No era la paz de la resignación, del abandono, sino la paz de la entrega, de la confianza absoluta en algo más grande que yo, en un Dios que había negado. Al día siguiente, desperté con una sensación diferente. El dolor de la abstinencia. Aún estaba allí, pero parecía menos opresivo, más distante. Había una ligereza en mi espíritu, una claridad mental que no sentía hacía años. No sabía qué hacer, pero sabía que no estaba solo. Y eso bastaba para dar el primer paso, para intentar de nuevo, para buscar una nueva vida. El milagro no vino con un chasquido mágico que eliminó todos mis problemas de golpe. Llegó en pequeños pasos, en coincidencias que solo podían ser orquestadas por Dios, en una fuerza que no sabía que tenía, en una dirección que jamás habría buscado por mí mismo. Ese día, después de despertar en el callejón, sentí una fuerza que me impulsó a buscar ayuda. No sabía a dónde ir, no tenía dinero, ni a quién llamar, pero comencé a caminar sin rumbo. Y, como por casualidad, encontré un folleto arrugado en el suelo, de un centro de rehabilitación para adictos. Yo, que siempre huía de cualquier tipo de ayuda, que ridiculizaba los programas de recuperación, sentí un impulso irresistible de ir allí. Era como si una mano invisible me estuviera guiando. Llegué al centro, sucio, hambriento, en abstinencia, temblando. Me recibieron personas que no me juzgaron, que me miraron con compasión, con amor. Comencé el tratamiento. Fue la etapa más difícil de mi vida. La abstinencia era terrible. Mi cuerpo gritaba por droga, mi mente me torturaba con pensamientos de abandono. Pero esta vez tenía algo diferente. Tenía aquella paz que sentí en el callejón. Tenía la certeza de que no estaba solo. Tenía a Dios cada día, sentía una fuerza creciendo dentro de mí. Oraba, y esta vez sentía que Dios me escuchaba, que Él estaba allí conmigo en cada momento de dolor, en cada tentación. Leía la Biblia, y las palabras que antes parecían vacías y sin sentido, ahora tenían sentido, hablaban directamente a mi alma, me daban fuerza y dirección. Comencé a entender que aquel vacío que intentaba llenar con drogas, con peligro, con adrenalina, solo podía ser llenado por Dios, por su amor. En pocos meses estaba limpio. No fue fácil. Hubo recaídas, momentos de debilidad, pero cada vez me levantaba más fuerte, con la ayuda de Dios y de las personas maravillosas que Él puso en mi camino. Yo, el hombre que estaba condenado al vicio y al crimen, que ya no tenía esperanza, estaba libre. No solo del vicio, sino también de la culpa, de la vergüenza, del miedo, de la prisión que yo mismo había construido. Ese día, cuando me rendí y le entregué todo a Él, Dios escuchó. No solo me liberó de la adicción, sino que transformó por completo mi vida. Me mostró que, incluso en las situaciones más oscuras, cuando la sociedad te abandona, cuando tu familia se rinde, su luz puede brillar. Que la fe no es una muleta para los débiles, sino la fuerza para los que ya no tienen fuerza, la esperanza para los que ya no tienen esperanza. Mi familia se reconstruyó. Mis padres, que ya no tenían esperanzas, que lloraban por mí, me recibieron con los brazos abiertos, con un amor que no merecía. Reconstruí mi vida, mis relaciones. Volví a estudiar, encontré un trabajo honesto, me convertí en un ciudadano. Mi vida ya no se trata de buscar placeres momentáneos ni escapatorias, sino de servir a Dios y ayudar a otras personas que están en el mismo lugar donde yo estuve, mostrándoles que sí hay una salida, que sí hay esperanza. La vida después del cambio es un regalo, un presente en cada nuevo amanecer. No es perfecta, claro. Aún hay desafíos, aún hay días difíciles. La tentación aún existe, las cicatrices del pasado permanecen. Pero ahora tengo una fuerza mayor que cualquier adicción, un ancla que me mantiene firme. Mi perspectiva cambió por completo. Aprendí que la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en ser libre de lo que te aprisiona, libre del pecado, libre del miedo,
Aprendí que ese vacío que sentía desde la adolescencia y que intentaba llenar con drogas, con peligro, con adrenalina, con la búsqueda de aceptación, solo podía ser llenado por Dios. Él me dio un propósito, una razón para vivir que va mucho más allá de mí mismo. Hoy dedico mi vida a ayudar a otros adictos, a mostrarles que hay una salida, que hay esperanza, que hay un Dios que puede liberar, que puede restaurar, que puede dar una nueva vida. No sé cuál es tu lucha hoy. Tal vez estés atrapado en una adicción, en un ciclo de autodestrucción. Tal vez te sientas perdido, sin propósito, con un vacío en el alma que nada parece llenar. Tal vez estés en tu propio fondo del pozo, sin ver salida, sin luz al final del túnel, como estuve yo. Estoy aquí para dar testimonio de que Dios es real, Él escucha, Él actúa. Y Él puede liberar lo que parece imposible de liberar. Me sacó del abismo de la adicción y del crimen y me dio una nueva vida, un nuevo propósito. Me dio un cambio completo, una transformación radical. Si estás aquí hoy y sientes que has llegado a tu límite, si estás buscando una respuesta, una salida, una esperanza, te invito a hacer lo que yo hice. Ríndete, entrega tu dolor, tu miedo, tus dudas, tu adicción, tu vida a Él. No esperes tener todas las respuestas. No esperes entender todo. Solo confía, solo ríndete, solo da ese paso de fe. Si nunca lo has hecho antes, o si te alejaste y quieres volver, te animo a dar el primer paso. Habla con Dios, con tus propias palabras, donde estés. Él te escucha. Busca una comunidad de fe, personas que puedan apoyarte, orar contigo y guiarte. Busca ayuda profesional si es necesario, porque Dios también usa medios humanos. Lee su palabra, la Biblia, que es una fuente inagotable de esperanza, sabiduría y dirección para tu vida. No te rindas. No te entregues a la desesperación. El cambio es posible y comienza con la rendición. Que mi historia sea un recordatorio vivo de que, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando crees que no hay salida, la esperanza existe. Y esa esperanza tiene nombre, Jesús. Él está con los brazos abiertos, esperándote para darte una nueva vida, un verdadero cambio.